Bálsamo del Cielo, tu programación que ya tiene años y años y años en el aire, bendiciendo las vidas con una sola intención, el que el nombre de Dios sea glorificado en ti y en los tuyos. Hoy tenemos la bendición de compartir nuevamente la palabra de Dios y quisiéramos comenzar en el libro de San Juan capítulo 11, en el verso 1, y dice la palabra de Dios, una palabra muy conocida por todos, pero vamos a extraer una enseñanza de la primera parte, más que todo, más que de la que estamos acostumbrados siempre a sacar. Y dice la palabra de Dios que estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Eran hermanas estas de Lázaro. Y aquí está el primer énfasis que queremos hacer de esta lectura. Dice aquí entre paréntesis, María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Mis amados hermanos, hay una estrecha relación siempre entre los adoradores, entre los verdaderos adoradores, los que adoran en espíritu y en verdad al Señor, a los que les sale del corazón una expresión de amor hacia Dios, de gratitud, y los que no manifiestan estas características. Esta aclaración aquí de Juan, ese discípulo del Señor que dice la palabra que recostaba su cabeza en el pecho del Señor. Este era uno de los muy íntimos de Jesús. Jesús tenía 12 discípulos y entre ellos tenía 3 bien cercanos, pero entre estos 3 cercanos, este se le recostaba en el pecho, escuchaba el latido del corazón de Jesús. Estaba en lo secreto con Jesús. Y escribiendo, narrando aquí este santo evangelio, aclara entre un paréntesis que María, que era hermana de Lázaro, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. ¿Recuerdan, mis amados hermanos, la narración entre María y Marta cuando Jesús visita a esta dama, cómo inmediatamente esta María se fue a sus pies, lo enjugó con perfume, no quería quitarse de la presencia del Señor, estaba a los pies de Jesús. Mientras que Marta tenía también una buena intención, la de ser una buena hospedadora, una persona con atenciones que de manera tal que pudiera prepararle alimentos a Jesús, atenderlo, pero en otro sentido. Estaba envuelta en los afanes alrededor de Jesús. Estaba envuelta en las cosas que comúnmente son las diligencias, los quehaceres alrededor de Jesús. Algunos estamos alrededor de Jesús, alrededor de la obra de Jesús, y otros estamos a los pies de Jesús. Estamos pegados del Maestro. Miren aquí cómo ya empieza a cobrar consecuencia positiva, cómo empieza a cobrar en esta narración fruto el sentido de María estar a los pies de Jesús. ¿Y por qué no también la obra que con buena intención del corazón de Marta? Pero ¿en cuál hace énfasis la palabra? En María. Entonces dice la palabra del Señor aquí en el verso 3, para los que se conectan en este momento del libro de Juan capítulo 11, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Y aquí albergaban una gran esperanza estas hermanas,
y era la de que Jesús viniera en ese momento. Quizás usted podría decir, ¿se imaginaban estas mujeres que esta enfermedad ya era terminal? ¿No lo habrá pasado como a muchos de nosotros que hemos pasado por situaciones con familiares, que siempre albergamos la esperanza de que pueda la persona sanarse, de que pueda la persona pues permanecer viva? Y entonces hasta este momento ya estaban avisándole como quiera para que Jesús le sanase. Pero ¿qué sucede? Que oyéndolo Jesús, aquí una tipología de esa omnisciencia de Jesús, aunque se lo están informando humanamente, hago alusión a ese oyéndolo, o sea, a ese ahora mismo como está Jesús oyéndolo a nosotros, como está el Señor. La palabra dice, donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, yo estoy aquí, usted está allá en su casa, dándole seguimiento a la programación, con la misma intención, la de glorificar el nombre de Jesús. Y Jesús está escuchando lo que estamos ahora mismo predicando y está viendo la intención de nuestro corazón. Está viendo la petición latente que hay dentro de ti ahora mismo. Y dice la palabra de Dios que dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Automáticamente Jesús envió una señal porque sabía ya de antemano por dónde pasaría Lázaro. Y lo primero que habla es que no será para muerte. Como quien dice, tan pronto vean que suceda esto, tengan esperanza, porque Dios tiene propósito con esa muerte. Y dice, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y viene y dice Juan, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando yo pues en el lugar donde estaba. Fíjense, mis amados hermanos, cómo la palabra aclara aquí que Jesús amaba a Marta, amaba a su hermana y amaba a Lázaro. Y entonces ahí mismo dice la narración que cuando oyó que estaba enfermo se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Usted cree que tiene algún sentido lógico humano el que precisamente le acaban de decir que está enfermo? Tal vez le describen la condición que era una condición mala, y que Jesús dice que lo amaba a ellos y entonces se queda 2 días más, como que había una intención. Pero usted que conoce la narración y el fin de esto, ¿entiende usted que había una intención mala en el Señor o de descuido? ¿Por qué muchas veces creemos nosotros que Dios se ha olvidado de nosotros? ¿Por qué creemos nosotros que cuando han pasado esos 2 días, que muchas veces son semanas, son meses, tal vez años, sin haber visto no solamente la respuesta de Dios, sino tan solo que se acerque, tan solo sentirle, tan solo que nos responda, tan solo que nos dé una señal de que está escuchando nuestro clamor, nuestra petición, y de que está viendo nuestra necesidad? Jesús te ama. Jesús te ama y Jesús tiene cuidado de ti. Jesús está viendo tu condición. Jesús está viendo lo que está pasando alrededor de ti. Y dice, luego de esto, dijo a sus discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Mis amados hermanos, qué bendición cuando nosotros podemos andar en la luz de la palabra, cuando no tenemos cosas escondidas, cuando podemos andar nosotros a cara descubierta y poder reflejar el testimonio de Cristo en nuestras vidas. Nosotros no pretendemos haberlo alcanzado. Somos humanos y estamos en este cuerpo de carne. Somos sometidos a pasiones, a emociones, a sentimientos, a egoísmos humanos. Sin embargo, una cosa estás haciéndola tú ahora mismo
escuchando la programación, estoy yo también haciéndolo aquí, estamos todos haciéndolo. Es procurando de que Dios cada día añada virtud a nuestra vida. Añada el Señor santificación a nuestra vida. Añada el Señor su palabra, su revelación, de manera tal que cada día nos permita ser mejores cristianos. Que nos aleje de la hipocresía, que nos aleje a nosotros de la doble vida, de los pensamientos que divagan entre la carne y el espíritu, y que nos permita vivir una verdadera vida de Dios. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les digo pues, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Usted ha escuchado hasta este momento que le hayan dicho al Señor que él ha muerto o algo así, pero ya el Señor sigue. Dijo aquí una primera señal cuando dijo que le amaba. Dijo que se quedó 2 días más. Luego ya dice el Señor que había dicho el Señor que esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Y ya aquí viene y le dice el Señor que nuestro amigo Lázaro duerme. El Señor te va enviando pequeñas señales con su palabra, mediante sus profetas, mediante el designio de su voluntad te lo va mostrando y va permitiendo que tú vayas escuchando y que tú vayas viendo el camino por donde Él va obrando, porque Él sabe que tú eres un ser humano y como humano nada humano te es ajeno. Tú puedes desesperarte, puede faltarte la fe en un momento dado, pero Él quiere que mantengas la fe, porque con la fe es que Él puede actuar en tu vida. Y ya ahí manda otra señal: Lázaro duerme, mas voy para despertarle. O sea, está durmiendo, pero también voy. Ya dio su palabra de que va. Pero aquí hay una intención específica de Dios, del Señor Jesús. Voy para despertarle. ¿Acaso no han visto ustedes la narración, la han escuchado, de cuando el centurión, que quería también ir a Jesús, que le dijo al Señor: Señor, pero no tienes que ir a donde mi siervo, porque yo soy hombre que conozco de autoridad. Yo le digo a uno de mis hombres, ve y él va, ven y él viene. Así que tú envía la palabra y mi siervo sanaría. Y Jesús no tuvo que ir. Jesús también aquí pudo haber enviado una palabra, pero ya sabiendo lo que había envuelto en el asunto, le dijo a ellos que él iba ya. Él iba. Fíjense cuántos detalles tiene la palabra. Y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente. Oiga, ¿quién le dijo? Jesús en esta narración. Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. O sea, Lázaro ya no solo está gravemente enfermo, sino que ya dejó de estarlo ya. Ya ahora es muerto que está. Porque hay muchas personas que nos lamentamos mucho por estar enfermos. Sin embargo, el estar enfermo es una señal de que estamos vivos. Ya cuando usted deja de estar enfermo y pasa la muerte, hay que procurar que en esa muerte haya esperanza y vida mediante Jesús, que es lo importante. Mientras tanto, mientras estamos enfermos, hay una gran esperanza. Una, de que Dios pueda glorificarse en nuestras vidas. Y dos, de no hacerlo así en esta vida, de que podamos pasar a la verdad con Él. Y es una verdad que no a muchos nos gusta escuchar, pero ciertamente que hay una sola condición y circunstancia y prerequisito para llegar a la muerte, y es el estar vivo. Solamente. Esa es una realidad ineludible realmente. Pero en esta narración donde hay un propósito, dice la palabra de Dios que el Señor se alegró para que creáis. Y dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Ay, Dios mío,
qué durito, diría un hermano mío que tengo por ahí, qué durito es este. Este ni siquiera está pensando en el gran poder en Jesús. Ni siquiera está pensando en la gran oportunidad que hay de ver un gran milagro. No, este está pensando en función de que ya se ha acabado todo, de que no hay salida. Y así se acercan siempre muchos y andan muchos aún con nosotros que lucen personas de fe, mencionan a Dios, hablan de la palabra, cantan un corito, pero no tienen fe. No conocen del poder de Dios. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Cuando Jesús llegó, miren cuántos días se tomó para llegar. Porque ya habían pasado entonces 4 días. Y dice, Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Marta siempre ágil, siempre era como más rápida para las cosas. María como un poco flemática, ¿verdad? Tranquila. Y Marta dijo a Jesús, ya le encuentra en este momento, le dijo, Señor, si hubiese estado aquí mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Aquí hay como un nivel de fe. Aquí hay un nivel de fe. Porque ella está haciendo una declaración poderosa. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Hay una insinuación, hay una provocación a Jesús aquí ya. Y Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Pero cuando le dice tu hermano resucitará, entonces el Señor le está hablando de cosas sobrenaturales. Y aunque habían visto a Jesús obrar en situaciones sobrenaturales, pero con enfermedades, con cosas tal vez triviales, comparado con lo que nunca había el hombre podido superar, ni había podido el hombre poder manejar ni controlar, que es la muerte. Mire, hermano, yo he estado al frente del féretro de personas muy amadas y lo he pensado, wow, ya no hay para atrás. Sin embargo, hay esperanza para los que estamos en Cristo. Ella dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Aquí también había otro nivel de fe. Un nivel de fe en algo que nos han dicho muchas veces. Un nivel de fe en algo que nos han predicado. Un nivel de fe en algo que muchos hemos preferido asumir que creemos. Pero no ha pasado a otro nivel de fe de los que están férreamente anclados en esa verdad. De lo que para ellos o nosotros es sencillamente una realidad, el que resucitaremos con el Señor. Y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Oye, mi amado hermano y mi amada hermana que me escucha. El que cree en Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Yo no sé si la esperanza, si la promesa que te ha dado Dios, tú entiendes que ha muerto. Yo no sé si tú crees que está enferma. Yo no sé si tú crees que está ya perdiendo todas las esperanzas. Pero dice la palabra de Dios que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Aunque hayas perdido las esperanzas, aunque haya pasado lo que haya pasado, aunque haya sucedido lo que haya sucedido, Dios es un Dios de vida. Dios trae lo que está muerto a vida. Dios trae lo que está enfermo a salud. Dios trae esperanza sobre tu vida en este momento. Porque no depende de cuántos días tenga muerto, ni de cuán imposible tú creas que sea para ti. Depende del poder de Dios y de la fe que tú tengas en el Señor. Se combina y se
sincroniza, armoniza lo que es tu fe con el poder de Dios. Conforme a cómo actives tu fe, así se moverá el poder de Dios en tu vida. No es esa fe que lo dice como con ímpetu emocional, pero detrás está como la dudita allá atrás, como de cómo será o si será. Es la fe de ciegamente. Es cegar no es los ojos, es cegar los pensamientos en medio de tu corazón, creyéndolo. Es un nivel de fe, hermano, que debemos alcanzarlo. Es un nivel de fe que lo necesitamos. Yo lo necesito. Necesito la ayuda de Dios, así como lo necesitaban estas mujeres delante del Señor. Y dice la palabra aquí: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y le dice Jesús: ¿crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Sin embargo, aquí ella le dijo que creía, pero como que no hubo una definición exacta, no hubo una definición objetiva diciéndole a Jesús de si estaba creyendo precisamente en el poder para resucitarle. Jesús, habiendo dicho esto, fue y llamó a María, a su hermana, diciendo en secreto: el maestro está aquí, te llama, le dijo Marta. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta la había encontrado. Y entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. Y María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies. Bendito sea Dios. Esta mujer no sabía estar si no eran los pies de Jesús. Esta mujer se le había revelado del gran poder que había en estar en los pies de Jesús. Le había perfumado sus pies, se lo había secado con sus cabellos, había recibido aún la crítica de su propia hermana, y ahora aquí, en este momento, se le tira a los pies. Ay, cómo se detona el poder de Dios cuando usted se le tira a los pies. Cómo se detona el poder de Jesús cuando usted se humilla en su presencia. Y cuando, diciéndole al Señor: si hubiese estado aquí, no habría muerto mi hermano. Entonces Jesús, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Fíjese, hermano, Jesús aquí se conmovió ya por ese nivel de fe que decía ahí: si hubieses estado aquí, no hubiese muerto. O sea, tú lo hubieses sanado. Yo tengo fe de que tú hubieses podido sanarlo. Y Jesús tuvo compasión de ella y tomó ese pequeño pedacito de fe, y con eso se conmovió y fue hacia la tumba. Y ya ustedes saben qué pasó frente a la tumba. Frente a la tumba, cuando el Señor se puso, tuvo que llamarle por su nombre. Porque cuando ese dador de la vida, cuando ese Dios de la vida, cuando aquel que dice y fue hecho, aquel que mandó y existió, estaba frente a esa tumba, si hubiese dicho: ven fuera, salen todos los que estuviesen muertos ahí. Y por eso tuvo que llamar a Lázaro directamente y decirle: Lázaro, ven fuera. Hoy en el nombre de Jesús, mi hermano, le digo: en el nombre de Jesús, ven fuera a tu sueño, ven fuera a la promesa de Dios en ti, ven fuera a la fe, ven fuera a la esperanza, ven fuera a la vida de Dios en tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, aviva las vidas de mis hermanos, fortalécelos, tráelos a la fe, tráelos a los pies de Cristo, a ellos y a mí, que podamos estar en tu presencia siempre, clamándote, bendiciéndote y sobre todo, creyéndote. Hay esperanza, mi amado hermano. Hay vida para los que creen en Jesús. Jesús es la verdad.
el camino y la vida.